todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Vamos a ver la derivada de la tangente de una función. Esta regla nos indica que la derivada con respecto de x de la tangente de una función u es igual a la secante al cuadrado de la función u por la derivada de u con respecto de x. En el ejemplo número 1 tenemos que f de x es igual a la tangente de 6x elevado a una potencia de 5. Lo que está dentro del paréntesis después de la tangente va a ser u. Entonces tenemos nosotros que u es igual a 6x elevado a una potencia de 5. Ahora vamos a derivar u. Para ello vamos a utilizar la regla número 3. Tenemos nosotros que la constante es igual a 6 y la potencia n es igual a 5. La regla número 3 nos indica que debemos de multiplicar la constante por n. Entonces nos va a quedar 6 por 5 nos da 30, que multiplica x elevado a una potencia de n menos 1. N tiene un valor de 5, le quitamos 1, nos queda 4. Entonces esta es la derivada de u. Aplicando entonces la regla de la derivada de la tangente de u, tenemos nosotros que la derivada de la función f de x va a ser igual, escribimos primeramente secante cuadrada de u, y como tenemos que u tiene un valor de 6x elevado a una potencia de 5, entonces ponemos secante cuadrada de 6x elevado a una potencia de 5. Ahora nos indica la regla que debemos de multiplicarlo por la derivada de u. Entonces multiplicamos, la derivada de u tiene un valor de 30x elevado a una potencia de 4. Apuntamos 30x a la cuarta. Como el orden de los factores no altera el producto, aquí tenemos dos términos que se están multiplicando. Normalmente se acostumbra que el término que no tiene a la función trigonométrica se coloque al principio. Entonces vamos a tener que f' de x va a ser igual a 30x a la cuarta por la secante cuadrada de 6x elevada a una potencia de 5. Este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora tenemos el ejemplo número 2. Nos dice que la función f de x es igual a 8 por la tangente de 3x más 2. Tenemos que el 8 es una constante que está multiplicando a la tangente de nuestra función y lo que está dentro del paréntesis es nuestra función u. Entonces tenemos que la constante es 8, que u es igual a 3x más 2 y la derivada de u la vamos a obtener aplicando la regla número 4, que nos indica que debemos de derivar cada uno de los términos que componen a nuestra función. Entonces, para derivar a nuestro primer término, aplicaremos la regla número 2, que nos indica que la derivada de una constante por x es igual a la constante. Tenemos que la constante tiene un valor de 3, así que su derivada va a ser igual a 3. Para derivar el segundo término, aplicamos la regla número 1, que nos dice que la derivada de una constante es igual a 0, así que ya no lo escribimos, por lo cual la derivada de u va a ser igual a 3. Ahora, si aplicamos la regla de la derivada de la tangente de una función, vamos a tener para nuestra función f de x la derivada, que va a ser igual. Primeramente ponemos el valor de la constante, ya que la constante está multiplicando a la tangente de u. Entonces nos va a quedar aquí 8 por, aplicando la regla, dice que vamos a escribir secante cuadrada de u. Entonces apuntamos secante cuadrada y tenemos que u tiene un valor de 3x más 2. Entonces apuntamos 3x más 2. Después la regla nos dice que debemos de multiplicar por la derivada de u. U tiene un valor de 3. Entonces vamos a poner aquí por 3. Ahora vamos a realizar las operaciones que se están indicando. Estas son la multiplicación de 8 por 3. Y tenemos que la derivada de f de x va a ser igual a 24 por la secante cuadrada de 3x más 2. Esta es entonces la derivada de nuestra función f de x. Ahora en el ejemplo número 3 tenemos que la función f de x es igual a la tangente cuadrada de 2x al cubo. Esta la tenemos que reescribir de la siguiente manera. La vamos a escribir como tangente de 2x cúbica elevada al cuadrado. Para poder resolver esta derivada debemos de aplicar primeramente la regla número 7, que nos dice que tenemos una función elevada a una potencia de n. Entonces todo lo que tengamos dentro del corchete va a ser u y la potencia va a ser n. Entonces tenemos que n tiene un valor de 2 y u tiene un valor igual a la tangente de 2x cúbica.
Entonces, siguiendo los pasos que nos indica la regla número 7, nos dice que primero debemos escribir el valor de n. Entonces, para la derivada de nuestra función, vamos a tener que n tiene un valor de 2, entonces escribimos 2. Nos dice que debemos escribir u elevado a una potencia de n menos 1. Entonces, como u tiene un valor de tangente de 2x cúbica, nos dice que la pongamos con una potencia de n menos 1. N tiene un valor de 2, entonces vamos a ponerle aquí una potencia de 2 menos 1 es 1. Como la potencia es igual a 1, pues nos escribe y lo dejamos tal y como estaba. Ahora la regla número 7 nos dice que debemos de multiplicar todo por la derivada de u con respecto de x. Entonces vamos a poner aquí por la derivada con respecto de x de u. Vamos a apuntar aquí el valor de u, que es tangente de 2x al cubo. Para obtener la derivada con respecto de x de u, vamos a utilizar la regla de la derivada de la tangente de una función. Aquí podemos identificar que u es lo que está dentro del paréntesis después de la tangente y va a ser igual a 2x al cubo. Vamos a tener que derivar a u utilizando la regla número 3, para lo cual tenemos que la constante es igual a 2 y que n es igual a 3. Entonces la regla número 3 nos indica que debemos de multiplicar la constante por n. Sería 2 por 3 son 6, que multiplica x elevado a una potencia de n menos 1. N tiene un valor de 3, le quitamos 1, nos queda 2. Ahora para derivar la tangente de 2x al cubo, nos indica la regla de la tangente que debemos escribir secante cuadrada de u. Entonces vamos a poner aquí secante cuadrada de u. U tiene un valor de 2x al cubo. Ponemos aquí 2x al cubo. La regla de la tangente nos indica que debemos ahora de multiplicar por la derivada de u. La derivada de u tiene un valor de 6x al cuadrado. Entonces multiplicamos por 6x al cuadrado. En las derivadas de las funciones trigonométricas se acostumbra a acomodar primero el término que no contiene la función trigonométrica. Entonces nos va a quedar 6x al cuadrado por la secante cuadrada de 2x cúbica. Ahora podemos seguir con la derivada de nuestra función. Tenemos que f' de x es igual al término que teníamos aquí al inicio a la izquierda, que es 2 por la tangente de 2x al cubo. Ahora multiplicando a lo que obtuvimos de la derivada de la tangente de 2x al cubo, que es 6x al cuadrado por la secante cuadrada de 2x al cubo. Ahora vamos a realizar las operaciones que tenemos en nuestra función, que es la multiplicación de 2 por 6x al cuadrado. Entonces vamos a tener que la derivada de nuestra función va a ser igual a 12x al cuadrado, que multiplica a la tangente de 2x al cubo por la secante cuadrada de 2x al cubo. Esta es entonces la derivada de nuestra función.